la referencia de lo que es el hígado y el corazón. Dice, Rav Shimon dice que el corazón, Dios, toma del hígado solamente lo que es puro y limpio, dejando toda la porquería para Samekmen, quien la distribuye a las naciones idólatras. Una vez más descubrimos cómo los mundos espirituales reflejan la función del cuerpo físico, esclareciendo más acerca de los orígenes definitivos de la enfermedad. En esencia, cuando escuchamos a nuestros impulsos egoístas y reaccionamos según estos con una conducta reactiva, sucumbimos a las instancias de nuestros adversarios malignos, los ángeles, Satán, Samekmen y el TLT. Cada vez que somos receptivos, sensibles a sus provocaciones, la prisa para juzgar, el deseo de gritar, la necesidad de maltratar a otra persona, el impulso a mentir y engañar, su fuerza y agarre sobre nuestro cuerpo y nuestra vida se incrementa. Si su baluarte, nos dice el Zohar, es el hígado, físicamente el hígado filtra nuestra sangre y luego la manda limpia y purificada al corazón. Esta verdad médica es revelada por el lenguaje críptico del Zohar. Todo lo que el hígado toma lo sacrifica al corazón, al cual es el rey, para nutrirlo. Todo lo que es claro y puro, a saber todos los méritos y las buenas acciones. Esta última declaración alude a la relación entre el buen hígado, la sangre purificada, un corazón sano y nuestra conducta positiva. La bilis del hígado absorbe la grasa, así como el desperdicio y la materia tóxica de la sangre. Esta función está codificada en el texto siguiente del Zohar. Toda la porquería, la suciedad y la mugre, que son las malas acciones, él las deja para el hígado, que es Samekmen. Nuestros impulsos egoístas vienen de Samekmen. Si permitimos a nuestros impulsos egoístas guiarnos a la vida, entonces Samekmen tiene el poder para enviar impurezas de la sangre del hígado al corazón. En otras palabras, nuestra conducta reactiva, causada por el estrés, crea energía negativa que se manifiesta físicamente en nuestro cuerpo como enfermedad cardíaca. Esta vez es encontrada en el siguiente verso. Y las iniquidades de su pueblo están en las arterias y nervios que laten en el corazón. Investigaciones muestran a que la enfermedad cardíaca mata al doble de personas que el cáncer y es una de las causas principales de muerte. El pasaje del Zohar que estamos discutiendo ahora nos provee de luz espiritual que elimina el estrés y la ansiedad de nuestro ser. Somos imbuidos en la fuerza para resistir las emociones y deseos reactivos y de la capacidad para resistir la enfermedad cardíaca. Nuestra sangre es limpiada, los depósitos grasos, también llamados placa, son extraídos de las paredes de nuestras arterias y disueltos. Todo el sistema cardiovascular es descongestionado y regenerado. Las enfermedades y malestares relacionados con el corazón son tratados y curados cuando la luz extingue las influencias oscuras de los adversarios negativos. En los párrafos 375 el Zohar explica que las úlceras cutáneas, abscesos y lepra tienen su raíz en el hígado y las toxinas que permanecen en nuestro cuerpo. En adición a la enfermedad cardíaca, estos versículos del Zohar también curan todas las enfermedades cutáneas. Ahora, al leer esta parte como una sinopsis y la aplicación de este pasaje del Zohar Kadosh, hay una herramienta tan tremenda que es justamente la luz del Zohar y revela cómo nosotros podemos eliminar este tipo de energías e influencias. Al poder nosotros conectarnos con estos pasajes tan elevados, podemos nosotros de este modo también arrancar, eliminar la influencia de las energías negativas que están adheridas en nosotros. Como habla anteriormente, los actos negativos y reactivos nos va generando una adherencia más a los aspectos de la muerte, a los aspectos negativos, a las entidades negativas, a los espíritus, a las energías que van absorbiendo y van generando más presión. Y por eso es que el cuerpo también manifiesta este tipo de consecuencias por causa de nuestro propio desorden. Pero cuando nosotros
aprendemos que toda la manifestación de enfermedad viene desde los puntos superiores y se manifiesta en el mundo físico. De este modo también aprendemos que reparamos a través de la luz y el conocimiento y a través de la paz y la armonía y del cambio y la transformación personal, la transformación de los pensamientos, la transformación de las ideas y el deseo de querer asumir con una mente abierta a estas verdades espirituales, saliendo de los prejuicios religiosos, saliendo de los dogmas preestablecidos desde el punto de vista de la religión. Cuando nosotros deseamos con todo nuestro corazón y creemos que hay algo que nos puede servir a través de estos pasajes, tenemos nosotros el acceso a una fuente inagotable de luz, a una fuente inagotable de energía. Y estos pasajes de Pinhas nos ayudan a nosotros recuperar de nuevo el estado original, el estado esencial que conecta nuestra alma, porque aquí está hablando, nos está revelando de cómo las letras y las palabras que tienen la raíz del mundo superior y se manifiestan de una manera metafísica en este mundo, podemos nosotros alcanzar un nivel o un estado de conciencia que va a ayudarnos a conectar con esa realidad. Dice, con teruá, tequía y shevarín, todo es perfumado, uno con otro, porque todos los juicios son mitigados y todo lo que el hígado retiene lo sacrifica al corazón, que es el rey, para nutrirlo. Y no es el camino del corazón, ni éste lo desea, la porquería de los actos de su pueblo, más bien. Toma todo lo que es claro y puro, a saber todos los méritos y las buenas acciones, mientras que toda la porquería, la mugre y la suciedad, que son las malas acciones, las deja para el hígado. El hígado, como nosotros sabemos, el hígado está muy relacionado a la parte que es la ira. Y la ira es el asiento de la idolatría. Cada persona que tiene ira es un cortocircuito de los más complicados que pueden existir. Una persona que llega en un estado de la ira dice que en ese momento sale su alma y se posesiona un alma negativa, una entidad negativa dentro de su ser, y dice que en ese momento toma asiento del trono de su corazón y de este modo también el alma está completamente posesionada por esta entidad y lo que nosotros llamamos lo que es la ira. Acerca de quién está dicho, Esaf es el hombre velludo, Bereshit 27:11, y todas sus arterias que son los otros pueblos idólatras son como está escrito, el macho cabrío cargará sobre sí todas las iniquidades. Vayikra 16:22. ¿Qué quiere decir con sus iniquidades? Abonotam, al saber las iniquidades de Tam, un hombre íntegro siendo la referencia en el mismo de quien se dijo. Y Jacob era un hombre íntegro, Tam. Bereshit 25:27. Y las iniquidades de su pueblo están en las arterias y nervios que palpitan en el corazón. Aquí vemos nosotros si hay una alusión de estos pasajes, pero también conecta con una realidad muy potente y muy desafiante, ¿no? Que dice aquella persona que puede controlar su ira, aquella persona que puede refrenar su lengua, es una persona que ha corregido, una persona que está evolucionando o que ha llegado a un nivel de santidad. Pero aquel que no puede controlar su ira está permitiendo que esta entidad y esta energía tome posesión y le llegue también de algún modo a llevarle a actos incluso muy abominables, como nosotros llamamos la idolatría de los otros pueblos. ¿Por qué? Porque esto también relaciona a la parte, como lo decimos, desde el punto de vista del hígado. Entonces, una persona que actúa desde este campo energético está permitiendo que las energías negativas le vinculen y le bajen más su grado de espiritualidad y le lleve a generar más cortocircuitos
Y es por esto que las úlceras y la lepra y los abscesos de todos los miembros son del hígado, derivados de la suciedad que permanece allí. Del corazón viene la salud para todos los miembros, porque si es como es esto, dado que el corazón tomó todo lo que es puro, limpio y brillante, el hígado toma todo lo que queda de la suciedad y la mugre y distribuye a todos los otros miembros, que son las otras naciones idólatras, contra su voluntad y del desecho del hígado, el vaso que es LTLT, toma cerca de quien está dicho. Hay luminares, meorot, donde la palabra meorot está escrita sin bab, y también puede ser leída como merat, la maldición de, ¿por qué? LTLT fue creada con el versículo maldición, merat del eterno está en la casa del perverso. Quiere decir que si están las naciones adheridas a los actos sin responsabilidad y sin entendimiento espiritual, vemos nosotros como viven un desequilibrio en relación a las emociones y a los actos controlados por estas entidades. Pero cuando alguien ha tomado la conciencia de la luz y se está involucrando con esta conciencia espiritual, puede tener la ayuda superior, la ayuda del Eterno a través de este conocimiento, a través de esta conexión, a través de esta fuerza, donde va a permitir que su dependencia sea total de él. Dice que cuando la letra es escrita sin la Vav está en el nombre de Yud-Kei Vav-Kei, y la Vav es la que unifica con la Hei final, que es el mundo de Malhut. Entonces hablamos nosotros que la Vav está relacionada a Seirampin, Seirampin, que es la estructura del árbol de la vida, el rostro pequeño de Seirampin, Gesed, Geburat, Tiferet, Netzachot, Yesod, para poder vincular a Malhut a la parte inferior, en la que está la conexión y el completamiento del nombre. Entonces, si está muy lejano el hecho de la luz superior para poder unirse o anclarse al mundo de abajo, aquí hablamos nosotros que es un aspecto de independencia. LTLT y Samechmen son niveles que buscan su propio consejo y su propia independencia. Dicen, nosotros no dependemos de la luz, ni de este conocimiento, ni de este tipo de ideas, lo tomamos independientemente y no nos importa ni consideramos los principios relacionados a la parte espiritual. Podemos tener ira, podemos manejarnos como nos provoca, por no decir otra palabra, pero aquí nosotros sabemos que cada persona toma un acto que quiere y considera que es lo correcto. Por eso dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, ¿sí? Hay camino que al hombre le parece derecho y toma consejo por sí mismo, y eso es el estado de LTLT y Samechmen, de estas entidades, de estas fuerzas que incitan y que de algún modo también nosotros combatimos internamente dentro de nosotros, porque sabemos nosotros que tenemos estos dos actos que es la Yetzer Hara y la Yetzer Tov. La Yetzer Hara, que es la inclinación al mal, el deseo hacia el mal, y la Yetzer Tov, que es la inclinación al bien, al deseo de corregirnos, al deseo de elevarnos, al deseo de estar correctamente conectados con Akadosh Baruj Hu. Dice la bilis y el vaso, Moshe habla acerca del vaso, que es risa, y la bilis, que es el enojo. Y dice que el enojo es mejor que la risa. Esto ilustra su punto de los justos son castigados ahora por sus pecados, de modo que heredarán el mundo por venir. El concepto de risa conecta con el patriarca Isaac, cuyo nombre hebreo significa risa. Isaac es la columna izquierda, que es el deseo de recibir solo para uno mismo o placer de momento y gratificación inmediata. La risa denota este concepto. Cuando reímos, hay un placer instantáneo indicado una conexión directa entre el dominio del placer verdadero de la columna derecha y el dominio egoísta del deseo del placer de la columna izquierda. Las conexiones directas, sin embargo, crean cortocircuitos. Cuando el polo positivo de una bombilla eléctrica se conecta directamente al polo negativo,
sin un filamento para resistir la corriente, la bombilla se quema. Por eso hablamos nosotros de la resistencia. Cuando vemos un foco, una bombilla, si nosotros conectamos directamente las dos polaridades, va a existir un cortocircuito. Por eso es la recepción de la luz, porque uno busca el placer inmediato. Y ese es el ego, el deseo de recibir para sí mismo, el placer inmediato. O sea, recibo placer inmediatamente a través de los actos que hago. Entonces, me río de la nada, me río por reírme, ¿sí? Hasta me río de alguien o de las cosas que de alguna manera no tienen un valor real, hasta a veces en términos de burla. Estamos de esta manera también creando por este acto un placer momentáneo. Estamos bajando una luz, sí, estamos conectando con la luz, pero estamos conectando directamente con la columna izquierda, que en este caso se refiere a la Sefirá de Geburah. Geburah, que está relacionado a el patriarca Isaac. Entonces está este punto de juicio que uno recibe por una conexión de la luz directamente para atraerla a sí mismo, genera un shock, y ese shock de este cortocircuito puede quemar o puede traer una consecuencia. Hablamos en este punto. Dice, el Zohar nos está diciendo, a través de la palabra codificada risa, evitar la conducta egoísta. Eso es lo que quiere decir. La conducta egoísta, el deseo de recibir para sí mismo. La risa se involucra a la felicidad momentánea por el acto que yo tengo. Por ejemplo, la satisfacción de gritarle a alguien, de responderle a alguien, de decirle algo que en este momento uno se siente potente, poderoso. Uno, me vengué, logré hacerlo. Pero eso es un acto reactivo, es un acto egoísta. Entonces dice, la conducta egoísta procura placer inmediato, pero dolor y sufrimiento a largo plazo. Lo que está creando es una consecuencia a largo plazo que va a generar un gran efecto. Dice, cuando nos resistimos a estos deseos, sentimos que nos falta algo bueno para el momento, pero hay una satisfacción duradera a largo plazo esperándonos. Este es uno de los significados internos detrás del concepto de recibir castigo por nuestros pecados en el presente y obtener recompensa por las buenas acciones en el mundo por venir. Si vemos en la literalidad, vamos a verlo desde este punto de vista. Pero en la realidad, lo que nosotros estamos aprendiendo son conceptos de causa y efecto, ¿sí? Conceptos relacionados a causa y efecto. ¿Cómo vamos a proceder en el mundo? Porque hay leyes que rigen y estas leyes espirituales están regidas bajo un objetivo de ayudarnos y protegernos y de darnos también la verdadera conexión y a la verdadera felicidad. Por eso dice que cuando conectamos con la columna derecha, que es Gesed, estamos nosotros en el lugar de la protección, del verdadero placer, el verdadero placer de actuar, de ser otorgantes en medio de los desafíos que tenemos. Cuando, por ejemplo, tenemos desafíos, los desafíos que alguien nos incita a la ira o nos insulta, nos trata de alguna manera, y nosotros, en vez de inclinarnos bajo este tipo de provocaciones, consideramos cambiarlo y esa energía misma la utilizamos, pero de una manera favorable. Vamos a conseguir un gran placer, vamos a generar un gran cambio y de esta manera también establecemos una gran luz. Es como decimos, la resistencia que tiene un foco, si el polo positivo y negativo conectan, la resistencia va a crear la luz y va la bombilla a prenderse. Entonces dice, en otro nivel de entendimiento se nos dice que los justos escogen sufrir dolencias y representación de aquellos en su generación que cayeron en el pecado como resultado de una conducta egoísta. Entonces los sadiquines pagan un precio porque aún el mundo, como hablábamos anteriormente, está viviendo un desorden, está tomando a la ligera muchas de las cosas porque piensa y dice, hay que una sola vida, hay que vivirla,
pero no tiene idea del daño que está creando, está generando o que está causando. Por eso la exposición de esta luz, de este conocimiento, es un llamado de atención, un deseo de poder despertar a una masa crítica de personas para que el mundo transforme y cambie su tipo de vibración, porque está vibrando muchas veces con vibraciones violentas, vibraciones bajas, egoístas, y estos actos están trayendo muchos juicios al mundo. Pero cuando el mundo recupere su identidad y su estado original, su nivel de conciencia, el mundo va a ser transformado, porque todos nosotros somos responsables de eso. Por eso los tzadikim, aquellos que están velando constantemente para que la luz sea recuperada, para que se establezca esta unificación, nos permita a cada uno de nosotros tener un mundo diferente, un mundo lleno de paz, un mundo lleno de conexión, de amor, de tolerancia, del amor al prójimo, que este es uno de los puntos importantes y este es uno de los fundamentos de la Torah. Por eso dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. El resto solo es una enseñanza. Vemos nosotros que la acción adecuada y correspondiente es ese, el amor hacia el prójimo, el acto de involucrarnos con las necesidades del prójimo. En esta energía también, en este periodo que nos encontramos de esta parashá, nos damos cuenta que hay un gran poder que podemos generar para dar un cambio al mundo, a nuestra generación, a las personas que están desconectadas y darles una esperanza. Dice que aquí por el mérito de los justos pasados y presentes curamos toda forma de malestar y enfermedades, incluyendo aquellas relacionadas con el vaso o la vesícula biliar. Cuando pensamos en compartir esta luz con el mundo, los justos ya no tienen que sufrir enfermedad en nuestro nombre. Toda la humanidad se beneficia de esta luz, cuando la dolencia y la enfermedad son abolidas eternamente. Dice